La agricultura argentina en los últimos 20 años, quizá podríamos extenderla un poco más, pero fundamentalmente en las últimas 2 décadas, ha atravesado procesos de transformación muy importantes. La particularidad que tienen, por un lado, es que esas transformaciones se han dado en distintas regiones y para distintas producciones. Quizá no lo más clásico eran los cambios en la región pampeana y en las producciones más extensivas, pero hemos visto también cambios muy importantes en otras producciones, normalmente las que uno identifica como más intensivas en el uso de mano de obra y que obviamente aparecen en otras regiones y por ambientes productivos muy diferentes. La otra particularidad de estas transformaciones es que abarcaron un conjunto de dimensiones que también ha hecho que estos cambios hayan sido tan particulares para estas últimas décadas. Me refiero a cuestiones de orden tecnológico, quizá algunas más conocidas, que es como la mecanización que de muchas producciones, que en la Argentina tiene una tradición bastante larga, se ha intensificado básicamente, por un lado, por la incorporación de maquinarias similares a las existentes con mucha más capacidad de trabajo. Cosechadoras que logran cosechar en mucho menor tiempo que lo que cosechaban hace un tiempo atrás, o tractores de las mismas características, implementos que también cuyas características van en la misma dirección. Pero además de esto que llamamos más bien tecnologías mecánicas, ha habido cambios muy importantes en otro tipo de tecnologías, en muchos casos producto de la investigación científica que ha logrado mejorar sustantivamente la utilización y explica en algunos casos la aparición de nuevas tecnologías. Lo más conocido tiene que ver con lo que llamaríamos tecnologías de origen químico, vinculado a los fertilizantes o a distintos insumos que se utilizan para controlar las condiciones sanitarias de los cultivos, o también de los animales, digo, no solamente me refiero a la agricultura, pero también aquellas derivadas de lo que llamamos las innovaciones de última generación vinculadas a la biotecnología. La biotecnología ha producido cambios muy importantes en cuanto a la producción de semillas y a las características que tienen ciertas semillas, fundamentalmente relacionadas con controlar algunos problemas también clásicos de la agricultura relacionados con condiciones climáticas, por ejemplo. Entonces, cultivos que pueden ser más resistentes a las sequías, por ejemplo, un problema clásico en la agricultura, o resistentes a plagas, por ejemplo, vía la biotecnología, ¿no? En relación al trabajo, observamos en alguna medida una cierta paradoja. En ese contexto tan generalizado, si bien yo no podría decir que abarca al 100% de la Argentina ni al 100% de las producciones, en un contexto tan generalizado de transformaciones productivas y de orden tecnológico principalmente, las condiciones de trabajo no evolucionaron en la misma dirección. Esta cuestión paradójica que digo es que hubo un ritmo muy distinto en los aumentos de la productividad o en el mejoramiento de ciertas condiciones tecnológicas de la producción, mientras que por el lado del trabajo siguen persistiendo en una alta proporción problemas clásicos previos a la ocurrencia de estas transformaciones productivas. Los más conocidos son el trabajo no registrado, o llamado a veces trabajo en negro, condiciones de trabajo vinculadas a extensas jornadas de trabajo, problemas de salud ocupacional y de seguridad en el trabajo, remuneraciones más bajas que en otras ramas de actividad en principio,
Y fundamentalmente un fenómeno que en alguna medida podría haber estado creciendo, o creemos que ha crecido también en las últimas décadas, que es una mayor proporción de trabajadores temporarios, a veces llamados transitorios, a veces asociados a las cosechas, pero no necesario o no exclusivamente a las cosechas, generando unas mayores situaciones de inestabilidad laboral, debido a que el trabajo permanente en la agricultura no habría estado creciendo o incluso en algunos casos habría estado descendiendo. Mantiene en primer lugar algo de la división clásica entre trabajadores permanentes, aquellos que tienen garantizado, tienen acceso a un puesto de trabajo, al mismo puesto de trabajo durante todo el año o obviamente a lo largo de varios años, mismo trabajo y mismo empleador, y los llamados trabajadores temporarios, a veces llamados transitorios o estacionales, que serían justamente un conjunto de distintas en realidad situaciones que en principio tendrían la característica común que no son permanentes, en el sentido de que pueden trabajar a lo largo del año y entre años para distintos empleadores, muchas veces para distintas tareas, en distintos productos, y pertenecerían a esta categoría justamente los llamados trabajadores migrantes, que serían una forma, una modalidad de trabajo temporario, pero que exige algún tipo de desplazamiento de los trabajadores entre provincias, a veces hacia el interior de la misma provincia, pero lo concreto es que van a abandonar su domicilio, su vivienda de residencia permanente para pasar a residir por tiempos que pueden variar en cuanto a su prolongación, como dije recién, en otras provincias y para trabajar en distintas producciones. En alguna medida esta división clásica también ha ido cambiando, producto de cambios de tipo productivo, también producto de distintas estrategias de las empresas en cuanto a la contratación de trabajadores y muchas veces a las propias estrategias de los trabajadores, que van a tomar alguna decisión dentro de un margen bastante limitado que tienen para tomar decisiones sobre, por ejemplo, si migrar o no migrar, sobre trabajar en una determinada actividad o producto o en otra, posiblemente porque le sea más redituable en una o porque tenga mejores condiciones en una que en otra, o a veces combinar actividades agrícolas con actividades no agrícolas, digo, pueden ser decisiones que decidan tomar, ¿no? Sin duda, dentro de los trabajadores permanentes hay un sector de estos empleados permanentes que constituyen lo que podríamos llamar la jerarquía, las estructuras más jerárquicas o una capa superior dentro de este conjunto, en términos de las remuneraciones que obtienen, en términos de incluso ciertas condiciones de trabajo, trabajan jornadas de 8 horas, o sea que en algún sentido podrían asemejarse más a un típico trabajador industrial. Posiblemente o seguramente son un porcentaje menor, y después podemos tener una gran cantidad de trabajadores que se asemejarían más, de manera más clásica, a lo que llamamos, lo que se ha identificado normalmente como el peón rural o peón de campo, ¿no? Muchas veces vinculados a algunas actividades que requieren mucho trabajo manual, versus otras actividades donde la operación de maquinarias, por ejemplo, es tienen que ver con las tareas más importantes que desarrollan, ¿no? En el otro conjunto de trabajadores, para los trabajadores transitorios o estos temporarios, también ha habido cambios. Hay trabajadores que pueden trabajar muy poco tiempo a lo largo del año. La incorporación de trabajadoras mujeres ha sido
para la agricultura propiamente dicho, un fenómeno relativamente nuevo, para el caso argentino, por lo menos de creciente importancia. El trabajo de la mujer estuvo históricamente más vinculada a la agroindustria y no tanto al trabajo primario propiamente dicho, pero ahora para algunas cosechas o para algunas producciones aparecen contingentes importantes de mujeres. Hay trabajadores, los trabajadores más jóvenes que a veces no pueden garantizarse porque no tienen armada una red que les pueda asegurar un trabajo por más tiempo, pueden trabajar muy poco tiempo. Los trabajadores migrantes que les mencioné antes versus los no migrantes. Y también podemos encontrar trabajadores de temporada vinculadas a algunas tareas que exigen alguna calificación o algún conocimiento especial, que eso puede estar reflejado en las remuneraciones, también en algunas condiciones de empleo un poco mejores. Algunos pueden estar relacionados con la operación de maquinarias, pero otros por ahí con algún tipo de calificación o algún tipo de conocimiento que tiene que ver con los requerimientos de una determinada tarea, ¿no? Finalmente, no quisiera dejar de mencionar también que a veces son las propias estrategias laborales de las empresas las que van construyendo un cierto tipo de trabajador, ¿no? En ese sentido, lo que se viene encontrando mucho, que las empresas en muchos casos sustituyen el trabajo permanente por el trabajo por trabajadores no permanentes para la realización de tareas que muchas veces son de muy corto tiempo, pueden ser tareas que llevan una semana y que son contratados específicamente para estas tareas que antes eran desarrolladas por permanentes. Seguramente hay un fenómeno asociado a todo esto que tiene su influencia, que es la urbanización de los trabajadores, que quiere decir el cambio de residencia de la residencia rural a la residencia urbana, en muchos casos porque los centros urbanos, incluso de distinto tamaño, ¿no? Pequeñas o medianas localidades, le pueden ofrecer algunos beneficios adicionales al trabajador que no lo puede obtener en el medio rural, pero muchas veces tiene que ver con el trabajo. El cambio de residencia le permite al trabajador tener acceso a otras fuentes de trabajo que no sean las exclusivamente agrícolas y que pueden ser con servicios u otro tipo de empleos en las áreas urbanas.